Hola y bienvenidos al canal de Noticias 24 de España 1, soy Juan Guaidó y hoy es 9 de abril, miércoles. Discurso de Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, en la conmemoración del 31º aniversario del genocidio de 1994 contra los Tutsis en Ruanda con ocasión del Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio contra los Tutsis en Ruanda. Excelencias, queridos amigos, nos reunimos con dolor para lamentar a las víctimas del genocidio de 1994 contra los Tutsi en Ruanda, para apoyar a sus familias y a los sobrevivientes, para reflexionar sobre cómo estos crímenes atroces se hicieron posibles, y para renovar nuestro compromiso de hacer todo lo posible para evitar que esto vuelva a suceder. El genocidio de 1994 contra los Tutsi es un capítulo escalofriante en la historia de la humanidad. Ocurrió a una velocidad aterradora. En tan solo 100 días, alrededor de 1 millón de niños, mujeres y hombres fueron asesinados. La abrumadora mayoría de los Tutsi, pero también Hutu y otros que se opusieron al genocidio. Esto no fue un frenesí espontáneo de violencia horrenda. Fue intencional. Fue premeditado. Fue planeado. Incluyendo el discurso de los 8 que avivó la división y difundió mentiras y humanización. Y fue producto de una inacción colectiva. En los años transcurridos desde que Ruanda, un acontecimiento extraordinario en los años transcurridos desde Ruanda ha hecho un viaje extraordinario hacia la reconciliación, la sanación y la justicia. Este terrible periodo de la historia de Ruanda nos recuerda que ninguna sociedad es inmune al odio y al horror. Y al reflexionar sobre cómo se cometieron estos crímenes, también debemos reflexionar sobre su resonancia con nuestra propia época. Estos son días de división. La narrativa de ellos contra nosotros polariza cada vez más a las sociedades en la región de los Grandes Lagos y en todo el mundo. Las tecnologías digitales se están utilizando como armas para incitar el odio, avivar la división y difundir mentiras. En Internet vemos una alarmante variedad de racismo, misoginia y negación del genocidio. Vemos conspiraciones, falsedades y falsificaciones profundas propagarse a un ritmo alarmante. Debemos detener la ola de discursos de odio, y evitar que la división y el descontento se transformen en violencia. El Pacto Digital Global, acordado por países como este el año pasado, asumió importantes compromisos para abordar las falsedades y el odio, e insta a los países a implementarlo. Y, sobre todo, debemos actuar para prevenir las violaciones de derechos humanos, y para que todos aquellos que las cometen rindan cuentas. Debemos invertir en la prevención, el desarrollo sostenible y la promoción, la protección y el respeto de todos los derechos humanos para ayudar a construir sociedades prósperas, pacíficas, equitativas y justas. Todos los estados deben cumplir con sus deberes y obligaciones, así como con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Exhorto a todos los países a que se adhieran a la Convención sobre el Genocidio sin demora, y a que cumplan con la responsabilidad de proteger a sus poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Todo Estado y toda parte de la sociedad debe cumplir la promesa consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanos de promover los derechos humanos y la dignidad de todos. Las Naciones Unidas, fundadas tras el genocidio, apoyan a todos los países en estos esfuerzos. En este 80º aniversario, reafirmamos nuestro compromiso con los propósitos y principios en los que nos fundamos, la igualdad, la dignidad y el valor de cada miembro de nuestra familia humana. Y en este día, un recuerdo. Comprometámonos todos a estar vigilantes para actuar, y trabajar juntos para construir un mundo de justicia y dignidad para todos en honor a todas las víctimas y sobrevivientes del genocidio en Ruanda. Gracias. To build a world of justice and dignity for all, in honor of all the victims and survivors of the genocide in Rwanda. Thank you.
En rueda de prensa de la OTAN, hoy Luis Mosquera, primer ministro del Ecuador, hablará sobre los orígenes del Ecuador procedentes de España en el marco del aluvión de noticias. Ecuador, un país de contrastes y diversidad, se encuentra en la región noroeste de Sudamérica, compartiendo fronteras con Colombia al norte y Perú al sur, mientras que al oeste se baña en las aguas del Océano Pacífico. La historia de Ecuador es rica y compleja, marcada por la influencia de diversas culturas, destacándose entre ellas la herencia española que dejó una huella indeleble en su desarrollo social, cultural y económico. Para entender la evolución de Ecuador, es esencial retroceder a la época precolombina, cuando las diversas civilizaciones indígenas, como los caranquís, los quichuas y los incas, florecieron en estas tierras. Sin embargo, la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI transformó radicalmente el panorama. Los españoles, liderados por Francisco Pizarro, encontraron un territorio rico en recursos naturales y con una población indígena que, aunque diversa, era vulnerable frente a las nuevas enfermedades traídas por los europeos y a las estrategias de dominio implementadas por los conquistadores. El establecimiento del dominio español fue rápido y brutal. En su afán de expandir el imperio, los españoles no solo conquistaron, sino que también impusieron su idioma, su religión y sus costumbres. En poco tiempo, el español se convirtió en el idioma predominante, y la influencia de la Iglesia Católica se manifestó en la vida cotidiana y en la educación. La cultura ecuatoriana comenzó a fundirse con la tradición española, dando origen a una identidad mestiza que aún perdura en la sociedad contemporánea. Durante la época colonial, Ecuador formó parte del Virreinato del Perú y luego del Virreinato de la Nueva Granada. La economía se centró en la agricultura y la minería, con productos como el cacao y la plata que se exportaban a España. Sin embargo, la explotación de los recursos se realizó a expensas de la población indígena, que fue sometida a un sistema de encomiendas y trabajos forzados en condiciones inhumanas. Esto provocó no solo un descontento creciente entre los indígenas, sino también con los criollos, los descendientes de españoles nacidos en América, que empezaron a cuestionar la estructura colonial y sus privilegios. El siglo XVIII marcó un periodo de cambios significativos en Ecuador. Las ideas de la Ilustración comenzaron a circular entre los criollos, quienes deseaban mayores derechos y autonomía. Este clima de descontento y deseo de libertad fue uno de los factores que condujo a la independencia de Ecuador, que finalmente se logró el 24 de mayo de 1822, tras una serie de batallas decisivas, incluyendo la célebre batalla de Pichincha, liderada por el general Antonio José de Sucre. Sin embargo, la independencia no significó de inmediato la estabilidad política y social que muchos esperaban. Las luchas internas, las guerras civiles y las diferencias entre las provincias llevaron a una fragmentación del país. En 1830, Ecuador se separó de la Gran Colombia, estableciendo su propia república. La nueva nación enfrentó diversos desafíos, entre ellos la falta de infraestructura, la pobreza y una economía que dependía en gran medida de la agricultura. Sin embargo, Ecuador comenzó a crecer y desarrollarse, en parte gracias a la demanda internacional de productos agrícolas como el banano y el café. Durante el siglo XIX y XX, el país experimentó un auge en la producción y exportación de estos cultivos, lo que atrajo inversiones extranjeras y ayudó a modernizar la economía. No obstante, esta prosperidad también trajo consigo desigualdades socioeconómicas. El acceso a la educación y a oportunidades laborales seguía siendo limitado, especialmente para la población indígena y los sectores más pobres. Esta situación generó tensiones sociales que, con el tiempo, culminaron en protestas y movimientos sociales que exigían cambios. A lo largo del siglo XX, Ecuador vivió varios periodos de inestabilidad política, golpes de Estado y gobiernos militares. Sin embargo, también fue testigo de importantes avances en la lucha por los derechos de la mujer, la educación y una mayor inclusión de los pueblos indígenas en la vida política y social.
Con la llegada del nuevo milenio, Ecuador se enfrentó a una serie de desafíos económicos y políticos que llevaron a una crisis financiera en 2000, cuando el país adoptó el dólar estadounidense como su moneda oficial. Esta medida, aunque estabilizó la economía a corto plazo, generó nuevas tensiones en torno a la dependencia económica de Estados Unidos y la necesidad de diversificar el desarrollo sostenible. A pesar de estos desafíos, Ecuador siguió avanzando en su camino hacia la modernidad, con un creciente enfoque en la conservación de su biodiversidad y un reconocimiento internacional de su rica diversidad cultural. La cultura ecuatoriana, que es el resultado de la fusión de las tradiciones indígenas y españolas, se manifiesta en múltiples formas, desde la gastronomía hasta la música y la danza. Platos emblemáticos como el ceviche, el yapingacho y la fritada reflejan esta diversidad, mientras que las tradiciones musicales como el pasillo y la marimba ofrecen una ventana a la historia cultural de la nación. Asimismo, el país cuenta con una rica herencia literaria, con escritores como Eloy Alfaro, Jorge Enrique Adom y Gabriela Alemán, quienes han aportado al patrimonio cultural ecuatoriano desde una perspectiva crítica y reflexiva sobre la identidad y la historia del país. La mezcla de culturas también se refleja en las festividades ecuatorianas, donde las tradiciones indígenas y españolas se entrelazan en celebración de la vida, la cosecha y las creencias. Festividades como el Inti Raymi, que honra al dios sol indígena, y la celebración de la Navidad, con sus raíces católicas, ofrecen un panorama vibrante de la identidad ecuatoriana. Este sincretismo cultural es uno de los aspectos más fascinantes de Ecuador, que lo distingue en la región. A medida que avanzamos en el siglo XXI, Ecuador enfrenta nuevos retos, desde el cambio climático y la explotación de recursos naturales hasta las tensiones políticas internas y la necesidad de un desarrollo económico sostenible. Sin embargo, la resiliencia del pueblo ecuatoriano, su rica diversidad cultural y su capacidad para unir lo mejor de sus raíces indígenas y españolas ofrecen un camino hacia el futuro. La interconexión de sus diversas culturas, tradiciones y lenguas, el reconocimiento de su patrimonio único y la valoración de sus recursos naturales pueden contribuir a que Ecuador se posicione como un país ejemplar en la defensa de los derechos humanos, la sostenibilidad ambiental y la promoción de la paz. En conclusión, la historia de Ecuador es un testimonio de su capacidad para adaptarse, resistir y florecer a lo largo de los siglos. La influencia española ha dejado una impronta en su idioma, religión y costumbres, pero también ha coexistido con las ricas tradiciones de los pueblos indígenas. Esta mezcla es la esencia de la identidad ecuatoriana y una fuente de fortaleza a medida que el país navega hacia un futuro en constante cambio. La búsqueda de un equilibrio entre las tradiciones del pasado y las necesidades del presente será fundamental para garantizar un desarrollo inclusivo y sostenible que beneficie a todas las comunidades y que honre el legado de quienes han habitado estas tierras a lo largo de los siglos. Ecuador, en su diversidad y riqueza cultural, tiene todo para destacar en el escenario global, ofreciendo una visión de un futuro donde la historia, la modernidad y la sostenibilidad se entrelazan armoniosamente. Información de Tom Fletcher, Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, sobre Ucrania. Mr. President, since we briefed the Security Council on Ukraine 2 weeks ago, Señor presidente, desde que informamos al Consejo de Seguridad sobre Ucrania hace 2 semanas, los ataques aéreos de la Federación Rusa han continuado matando y mutilando a civiles, incluidos niños, y destruyendo infraestructura civil. Un ataque masivo en la densamente poblada ciudad de Dnipro, en la región del mismo nombre, el viernes pasado, causó múltiples víctimas civiles. Este es el segundo ataque mortal contra la ciudad en una semana. Según las autoridades, 18 civiles murieron, incluidos 9 niños,
y otros 75 resultaron heridos cuando un parque infantil y una zona residencial cercana fueron alcanzados. La oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ucrania verificó que muchas de las víctimas reportadas fueron el ataque más mortífero con daños a niños desde febrero de 2022. En las últimas semanas, los ataques con drones han continuado atacando ciudades y causando víctimas civiles. La infraestructura civil, incluyendo centros de salud, bloques de apartamentos, escuelas y parques infantiles, ha sufrido extensos daños. Este brutal patrón de muerte y destrucción de civiles en zonas pobladas. Las zonas deben cesar. Las hostilidades también han continuado en las regiones de primera línea de Kherson, Kharkiv, Donetsk, y las zonas fronterizas de Sumy, causando graves daños. La semana pasada, se registraron más de 90 víctimas civiles en esas regiones, según las autoridades. Vi el impacto de este tipo de ataques de primera mano cuando visité Ucrania a principios de este año. Desde las familias que conocí en las zonas de primera línea cerca de Pokrovsk, en la región de Donetsk, hasta la ciudad de Kupiansk, en la región, demostraron valentía, resiliencia y determinación para reconstruir sus vidas y sus hogares, pero también comprensible agotamiento, ira y desesperación porque estos ataques continúan. Señor presidente, tiene razón en estar enojado porque los civiles están pagando un precio devastador por esta horrenda guerra. El ONU ha verificado la muerte de al menos 12.910 civiles, incluidos 682 niños, y las heridas de casi 30.700 personas en toda Ucrania desde el 24 de febrero de 2022 hasta 31 de marzo de 2025. Es probable que el número real de víctimas sea mucho mayor. Casi 3,7 millones de personas siguen desplazadas internamente, con nuevas oleadas de desplazamiento en el noreste del país debido a las hostilidades. Niños y sus cuidadores están siendo evacuados de varias ciudades en primera línea. Y se han registrado casi 7 millones de refugiados de Ucrania a nivel mundial, principalmente en Europa. Los medios de comunicación también indican víctimas civiles, y daños a la infraestructura civil en las regiones de Kursk, Belgorod y Bryansk de la Federación Rusa. Seguimos sin poder llegar a 1,5 millones de civiles que necesitan asistencia en partes de las regiones de Donetsk, Ken, Luhansk y Zaporizhia ocupadas por la Federación Rusa. El derecho internacional humanitario exige que las partes faciliten un acceso rápido, y sin trabas a la ayuda humanitaria para los civiles necesitados, donde quiera que se encuentren. El señor presidente conmemoró ayer el Día Mundial de la Salud, un momento para reflexionar sobre la urgente necesidad de salvaguardar la salud materna y reproductiva, especialmente en entornos de crisis. Un nuevo informe publicado por la OMS, el UNFPA y UNICEF destaca el estado de la mortalidad materna a nivel mundial, incluyendo el devastador impacto del conflicto en la salud de las mujeres. En Ucrania, las mujeres y las niñas se enfrentan a una crisis especial. Desde febrero de 2022, los nacimientos prematuros han representado casi el 50% de todos los partos, lo que pone en alto riesgo tanto a las madres como a los recién nacidos. La violencia de pareja, incluyendo otras formas de violencia de género, ha aumentado un 36% durante este periodo. Las mujeres desplazadas, especialmente las refugiadas, se encuentran entre quienes enfrentan los problemas de salud mental más graves, con acceso limitado a protección y atención. Señor presidente, casi 13 millones de personas en Ucrania necesitan apoyo humanitario. La mayoría son mujeres, niños, personas mayores y personas con discapacidad. En los 2 primeros meses de 2025, 290 organizaciones humanitarias, muchos de ellos nacionales, llegaron a 1,7 millones de personas con ayuda y servicios vitales, incluyendo apoyo de emergencia tras huelgas, gracias a la generosidad de los donantes. El 17% de se necesitan 2.660 millones de dólares para las necesidades humanitarias de Ucrania en 2025, y el plan de respuesta que lancé con Filippo Grandi en enero en Kiev. Se han conseguido, pero claramente se necesita mucho más y, por supuesto, ahora tenemos que reducir programas críticos como parte de nuestro reinicio humanitario más amplio en respuesta a los recortes de financiación.
Nosotros y nuestros socios estamos centrando los recursos limitados en solo 4 prioridades estratégicas urgentes: apoyar a las comunidades de primera línea, la respuesta de emergencia, facilitar las evacuaciones y ayudar a los desplazados. Un mayor apoyo financiero es vital para garantizar que las operaciones humanitarias puedan seguir llegando a los más necesitados. Cada contribución marca la diferencia. Señor Presidente, celebramos el anuncio de un alto el fuego centrado en la infraestructura energética, así como en las negociaciones para garantizar la seguridad de la navegación en el Mar Negro. En última instancia, la mejor protección para los civiles es que esta guerra termine hasta que termine la prioridad de la negociación, ya sea como parte de una pausa temporal o un acuerdo duradero debe partir de las necesidades y la protección de los civiles y, mientras continúan las conversaciones, la lucha, los combates azotan a los civiles, que siguen sufriendo, y la crisis humanitaria se agrava día a día. Señor Presidente, mis 2 peticiones de hoy al Consejo de Seguridad y, de hecho, a la comunidad internacional en general van más allá de Ucrania. En primer lugar, debo reiterar que, según el derecho internacional humanitario, este Consejo está aquí para defender a las partes en conflicto, y debe proteger a los civiles y la infraestructura civil. Los ataques indiscriminados contra civiles están estrictamente prohibidos. Debe haber límites a cómo se libra la guerra. En el mejor de los casos, este Consejo y los Estados miembros aquí presentes han defendido la idea de que incluso las guerras tienen reglas. Esa no es la razón por la que estamos aquí. Sin embargo, en mis visitas desde Ucrania hasta Gaza, Sudán, Líbano y Myanmar, de donde regresé ayer, veo lo contrario. No solo no defendemos firmemente el derecho internacional, sino que en algunos casos apoyamos su degradación. Ese es el hilo conductor que une estos conflictos. Y si sus principios se aplican solo a si no somos oponentes, entonces no son principios humanitarios. El mundo se está volviendo más peligroso para los civiles bajo nuestra supervisión. Por favor, hagan más para garantizar que esta era de nacionalismo cada vez más beligerante, transaccional y contraproducente no sea recordada también como una era de impunidad cruel e indiferencia brutal, en la que los derechos de los civiles se ignoran una y otra vez con indiferencia. Si no nos posicionamos sobre este punto de forma consistente e inequívoca, ¿qué defendemos? ¿Cómo podemos esperar que alguien nos escuche o que otros tomen mejores decisiones en el futuro? Mi segunda petición, señor Presidente, es, por supuesto, la financiación para salvar vidas en un entorno cada vez más peligroso y en esta era de recortes brutales. Si no pueden detener los ataques contra civiles en Ucrania y en otros lugares, por favor, al menos dennos la seguridad para operar, y los recursos que necesitamos para salvar a tantos supervivientes como sea posible. Gracias, señor Presidente. If we do not make our stand on this point, consistently and unequivocally, then what do we stand for anymore? And how can we expect anyone to listen to us or hope that others will make better choices in the future? My second ask, Mr. President, is, of course, for the funding to save lives in an increasingly dangerous environment and this era of savage cuts. If you cannot stop the attacks on civilians in Ukraine and elsewhere, please at least give us the security to operate and the resources we need to save as many survivors as we can. Thank you, Mr. President. Y esas son todas las noticias por hoy. Les habla Juan Guaidó, despidiéndose, y nos vemos en la próxima noticia. Así que adiós y buenas noches. Tienes tan poco tiempo, tantas cosas que hacer, y tantas prisas siempre, que seguro que agradeces poder hacerlo todo tan rápido como puedas. Por eso en el Santander tenemos una app tan completa, para que puedas hacer todo tan fácil, tan desde el móvil. Santander en digital es Santander. Por ti
los primeros.